Entonces esto es... ¡No! Cálmate, Mark, yo no te disparé. Tu mente está brincando violentamente entre lo lógico y lo ilógico. Imagina algo así, ¿ok? Tu cerebro es un péndulo que se balancea entre una realidad difícil de aceptar, de que eres mi paciente, aquí en el Centro Médico Putnam en Chicago, Illinois, y la fantasía reconfortante que has creado para ti, de que eres una especie de, no lo sé, superhéroe o algo, que estás haciendo todo lo humanamente posible para no ver en tu interior. Creí que había muerto de un disparo. Esto va a tirar. Vamos a explicar un poquitito acá. Estos dos personajes, que lo van a ver entre Mark y Steven, forman parte de una misma persona. Solamente que acá la personalidad de él, digamos, queda como muy en 3D, como que se ven como dos personajes diferentes. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vivimos situaciones muy dolorosas en nuestra infancia, ya sea dentro de la panza de la mamá, o sea, cuando iniciamos la vida, que como bebés, como seres sintientes, podemos percibir emociones, pensamientos, podemos percibir el ambiente, ¿sí? Que era lo que estaba pasando. Hoy en día ya se descubrió desde todos los aspectos que el niño no solamente escucha las voces, sino que a través del líquido amniótico y a través de la placenta, él está percibiendo, oliendo, escuchando, vivenciando todas las emociones que la mamá fue sintiendo. Entonces, el trauma o el bloqueo desde una mirada terapéutica se llama análisis transaccional. ¿Qué significa eso? La transacción o la comunicación que yo llevo a todos mis vínculos. ¿Cómo hago yo mis transacciones? Con mis emociones, con mi pareja, con mi realidad, con la historia que me cuento, con el dinero, con la forma de dar y de recibir cariño, si me relaciono desde un lugar de amor-odio o si necesito de la adrenalina o del caos, como lo vivimos en la panza de la mamá, en la niñez o en la adolescencia. Entonces, la forma de sobrevivir a eso es como generando varias historias en la mente. Por ejemplo, el niño se crea la película de que la mamá era buena, porque claro, nadie está preparado como para creer conscientemente, aceptando la realidad de que quizás mamá no me quiso, o que no me podía tener, o que por mi culpa algo pasó. Entonces, desde ese lugar nos cuesta asumir y creamos fantasías. Vamos a seguir bien. Imagina algo así, ¿ok? Tu cerebro es un péndulo que se balancea entre una realidad difícil de aceptar, de que eres mi paciente, aquí en el Centro Médico Putnam en Chicago, Illinois, y la fantasía reconfortante que has creado para ti, de que eres una especie de, no sé, superhéroe o algo, que estás haciendo todo lo humanamente posible para no ver en tu interior. Y esto es muy loco porque para, para Mark, el señor que le está hablando, digamos, es el malo de la serie, ¿verdad? Entonces, él lo que hace es, en ese salto que él da cuando él está ahí todo golpeado y no entiende muy bien lo que pasa, ese es su salto a la realidad. O sea, ese es su escape, digamos, para él no poder hacer esa introspección que le está diciendo que es este momento exacto donde estamos ahora. ¿Por qué? Porque él no quiere ver en ningún momento lo que él sufrió, porque esa es la verdad. El sufrimiento le hace a él volver a ese lugar donde está el malo y él puede ser el superhéroe y sabe que va a poder escapar en algún momento. Entonces, sigo. Esto va a tirarlos de espaldas, pero creo que eso solo fue un descanso rápido. Me temo que están bastante muertos. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Estoy muerto? ¿Estamos muertos? Sí. Sí, Mark, tienes razón. Creo que morimos.
La fea naturaleza de la Rúa es incomprensible para la mente humana, así que tal vez perciban este reino como algo más fácil de reconocer para ustedes. Una ala psiquiátrica es algo nuevo para mí, pero hey, hay que dejarnos llevar, ¿no? ¿Por qué imaginamos que este reino es como un hospital psiquiátrico? Porque estamos locos. Ahí digamos, la figura del hipopótamo sería como, en lo cotidiano, sería cuando uno se da cuenta. Es como un pequeño darse cuenta donde uno tiene que enfrentar la realidad. Él estaba convencido en cierta manera o toda la vida le habían dicho como que estaba loco, como que estaba fuera de su realidad. Entonces, la forma de conectarse, de conocerse o de encontrarse con su historia es a través de un hospital psiquiátrico. Es como eso es lo que proyectaba su mente inconsciente. Acá estaríamos, digamos, entre lo que sería una mente consciente y una mente inconsciente. Estamos locos, Steve. Un hipopótamo, una ave muerta que habla. Estás fuera de mi cuerpo ahora. Y ahora el más allá. Esa es. Esa es la realidad. Y esto. El hospital es la imaginación. Perdón, es que. Ay, el doctor Harrow tiene razón. ¿El doctor Harrow? El bote contiene los recuerdos de nuestras vidas. No sé qué tanto se han ocultado entre los dos, pero mi consejo es que entren y se muestren la verdad uno al otro. Equilibren su balanza antes de llegar al campo de los juncos, o sus almas serán destruidas. Claro. Esto es algo muy loco. Muchas veces nosotros llegamos ante alguna situación desde un deseo intrínseco, nato de encontrar el equilibrio. Es como que todos a la hora de la verdad, si la vida nos presentara una lámpara Aladín, creo que uno de los principales deseos es el equilibrio. Equilibrio en la vida, equilibrio en nuestra economía, equilibrio en nuestro ser pareja, equilibrio en nuestra relación con nuestros padres, equilibrio con nuestros amigos. Pero cuando nosotros tenemos una dualidad en nuestra mente, cuando nosotros transitamos desde un estado de niño, ¿qué significa el estado de niño? Traumas y situaciones del pasado. Y cuando transitamos desde un estado de las lealtades invisibles, las formas de creer, de pensar y de sentir que nos empaparon nuestros padres, entonces no podemos hallar el equilibrio porque no estamos en el presente. Y cuando Andrei muchas veces habla del presente o él tocó esta palabra ahora, nosotros creemos que estar en el presente es abrazarnos a un árbol o una chala que está todo bien o estar tocando así acostado en una arena mirando el cielo o en un estado de meditación o en un soliloquio interno, que cada uno puede hacer lo que quiere, no estoy diciendo que eso está bien o está mal, pero estar en el presente va mucho más allá de eso. Estar en el presente es poder ser consciente de que si lo que yo estoy viviendo o la forma en la que yo me voy a relacionar con mi realidad está de acuerdo a lo que está sucediendo o está vinculada a la historia de mi pasado. Entonces, si yo no estoy en equilibrio en mi vida, si yo no miré, observé, entendí o simplemente reconocí que algunos traumas de mi infancia vinculados a la historia, cómo se dio en cada uno, vinculada a la información que hay en esta computadora orgánica, o si no veo que quizás yo estoy intrincada, o sea, estoy conectada con formas de pensar de mi mamá o formas de actuar de mi papá, que para mantenerme con vida, o sea, para pertenecer a eso, tuve que contármelas y decirme que esto es así. Hasta que yo no lo vea, no voy a poder tener equilibrio. Es imposible tener equilibrio en ningún área de mi vida si yo tengo áreas grises o cosas que no quiero ver. ¿Cómo te llamas? Regresa. Y esta parte es fundamental. O sea, también para agregar lo que dijo Eri es, estar en el presente muchas veces es
darse cuenta que uno sí sufrió, uno sí tuvo cosas que, que dolieron y por sobre todo que uno vive en ese pasado. Por más que uno diga, no, 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 a mí nunca me pasó nada, yo estoy re bien, hija de mil, Claro. pero uno todo el día está en ese dolor, todo el día uno está viendo a personas a su alrededor con ese dolor. Muchas veces la persona, bueno, también nosotros atraemos a esas personas, porque obviamente nosotros tenemos que ver ese dolor y ir adentro, ¿verdad? Y reconocer que sí sufrimos, que sí nos pasó eso, y siempre las personas que estén a nuestro alrededor no, siempre nos van a hacer acordar de ese dolor. Ya puede ser, yo me refiero al dolor como un trauma con la madre, un trauma con el padre, un abuso, un esto, un aquello, una persona, si vos alguna vez en tu vida te sentiste que alguien te manipuló o que alguien siempre te decía qué hacer, todo el mundo que esté en tu vida en ese momento te va a estar diciendo qué hacer, te va a manipular, y todo te va a recordar a la misma cosa. Eh, Siento un dolor de que mi jefe me dice todo el tiempo qué tengo que hacer y le parece a mi papá o le parece a mi mamá. Eso es darse cuenta que uno está en el dolor todo el tiempo. O sea, uno está viviendo en el pasado porque no puede dejar ir ese dolor. O no puedo más decir dejar ir ese dolor porque la otra vez dijiste, no se deja ir el dolor. Sí. El dolor no se lo deja ir, lo integra. Se le integra, es todo lo contrario. Hay que integrar el dolor, o sea, hay que resentir eso para que la otra persona que esté enfrente tuyo no sea tu mamá, no sea tu papá, no sea la persona que abusó de vos, no sea ese momento de quiebre en tu vida, porque si no vas a vivir con eso el resto de tu vida y todo el mundo va a ser el malo. Yo me acuerdo que cuando te conocí, Sí, en tu teléfono decía algo así como, ya superé mi pasado, ya algo de superación del pasado había en tu estado de WhatsApp. Y muchas veces creemos que superar el pasado o que hacerle frente que alguien abre un clip de este momento de me estoy poniendo rojo. o superar ciertas cosas de nuestro pasado es bloquear, es no Claro. hablar, es anular, es enterrar a personas que nos hicieron daño y eso no es ni superar, eso no es ni dejar ir, ni integrar, ni poner, Claro. ni sacar. Entonces, muchas veces nosotros nos contamos la historia, así como Mark y Steven, de que esto ya está, ya quedó atrás. Es como que, ¿para qué voy a volver al pasado? Así como el rey, ¿para qué? ¿A son de qué? Bueno, muchas veces estamos así, pero la vida, con toda la paciencia que la vida tiene, nos va a presentar una y otra vez, porque somos los únicos animales que tropezamos 800.000 veces con la misma piedra y orgullosos de las piedras. Entonces la vida nos va a presentar justamente para que equilibremos las balanzas. Orgulloso de la piedra. Ay, ay, ay. Estaba pensando nosotros, esto es aparte, ¿verdad? Esto es totalmente aparte de esto, pero nosotros nosotros estábamos tan nerviosos, o sea, hay que ser sincero, ¿verdad? Yo sentía mucha presión por hacer esto. Esto para mí era mucha presión, ¿verdad? Y yo así, vamos a hacer ya, vamos a hacer ya. Y ahora yo digo, pero ¿por qué nosotros no hablamos? Jesús. Bueno, sigamos. Después, hola mi bro, ¿cómo andamos? No se olviden de seguir al canal. No se olviden de darle ahí en el corazón. Bueno, sigo. Vamos a ponernos a modo serio. Bueno. Espérame. Ahí él empieza a entrar en, digamos, en varias puertitas de varias situaciones de su vida. Nosotros separamos la principal, digamos, la herida. Él estaba viendo, digamos, varias escenas de su vida
y en un determinado momento él ve a un niño y decide seguir. ¿Mamá? ¿Ya está lista? ¿Quién quiere? ¿Roro? Mamá, ven a ver mi dibujo. Dibujo el pez con una azulaneta. Sé bueno con tu hermanito. ¿Tenía un hermano? No estoy hambriento. ¿Quieres ir a la cueva? Comeremos luego. Muchachos, vuelvan temprano. ¡Ey! Mark, no lo olvides. Cuida bien a tu hermanito, ¿ok? Adiós, te quiero. Y yo te quiero más. Ahí está uno de los principales mandatos desde donde él se quiebra. Esto de cuidar a tu hermano o vos vas a ser por ejemplo, otra de las creencias y de estas lealtades invisibles, porque las lealtades invisibles no solamente son cosas densas o grosas. Lealtades invisibles es como que papá se va a trabajar y vos ahora sos el hombre de la casa, o algo pasa y vos quedás como responsable. Y un niño no puede ser responsable de nada. Un niño no puede ocupar el lugar ni del papá, ni de la mamá, ni de nadie. Los responsables son los adultos. Entonces, cuando le tocan ciertas responsabilidades, ante comentarios, ante esa grabación de la madre, uno queda. Y esto es lo principal. Y, perdón. Re pesado el mano, ¿verdad? Pero perdón. Otra cosa también que es súper importante destacar es que cualquier emoción de trauma o cualquier emoción que uno va a sentir el resto de su vida empieza en la niñez. Así como Eric contó, todo lo que nosotros sentimos ya dentro del vientre materno, ahí ya empieza algo. Por más que no sea nuestro en ese momento, porque obviamente nosotros estamos vinculados con la madre hasta los 6 años, ¿verdad? Hasta los 6 años nosotros somos uno con ella. Claro, estamos en un estado hipnótico, como mamá y Exactamente. papá. Como mamá y papá. Entonces, desde ese momento, uno tiene que, cada vez que nosotros estemos hablando de un dolor, hay que ver dónde empezó ese dolor. Y esto es lo que muestra exactamente acá. Es cuando Steven le cuenta al niño. El niño interior nuestro es el que tiene todas las respuestas. Ahí está todo el trauma está en ese niño. Ahí es donde empieza. No es que nosotros vamos a decir, no, mi jefe era re mala onda, eso me traumó. No, hay algo mucho más atrás. No es esa persona. Claro. Y Steven representaría como la parte consciente y Mark la parte inconsciente. Entonces, la mente siempre se protege. Es como yo en los talleres o en las formaciones que doy siempre cuento esto. Mi abuelo era alcohólico. Yo no viví el alcoholismo de mi abuelo como tal, porque cuando mi abuelo ya era mayor, él ya no tomaba casi, pero una vez al mes él cobraba y se compraba una botella de whisky. Y él, al preparárselo, el famoso ruido, ¿sí?, que hace cuando uno se prepara un whisky con estos hielitos y demás, y el olor, generaba tanta tensión entre mi abuela, entre mi madre, entre mi tío y todas las personas que estaban en la casa, que cuando yo fui grande, al escuchar, al oler el whisky, me iba a volver loca. Algo se activaba en mi cabeza, que era, no sabía ni por qué era, pero yo me ponía incómoda, me ponía a la defensiva, ya me quería ir, o si alguien me estaba hablando con el vaso de whisky, o si alguien me estaba hablando con ese olor, inconscientemente yo ya no estaba en ese presente. Inconscientemente yo ya estaba en la sala. Entonces, la mente consciente se protege. Es una computadora que tiene la capacidad de discernir el peligro.
de percibir a través del olfato, a través de lo que veo, a través de lo que escucho, a través de cómo me tocan, ¿sí? Entonces, la mente se protege y muchas veces no recordamos conscientemente cosas de nuestra niñez. Hay muchas personas que me dicen, Erika, no recuerdo. Eso sale de lo natural, no de lo normal, porque normal o anormal para cada uno puede ser un viaje, pero sale de lo natural. Entonces, cuando no recuerdo es porque la mente inconsciente de algo me está protegiendo. Entonces, Steven estaba un poco perdido porque eran recuerdos que él, a los cuales no tenía acceso. Seguimos. Gracias, Fer, por seguir, bro. Ya, no camines tan lento. Ok, está bien, pero yo seré Rosed esta vez. ¿Oíste eso, doctor Grant? Sí, lo oigo, Rosel. Suena muy peligroso. Doctor Grant. Mejor no, mamá dijo que no se está lloviendo. Nada va a pasar, no seas un bebito. Ese mamá dijo que no es. Esto fue increíble. ¡Escucha! ¡Escucha, Mark! Un recuerdo. Es un recuerdo nada más. Estúpido Steven. Steven. Quiero a mi Rorro de vuelta. Lo quiero de vuelta. Vivo. ¿Tú qué haces aquí? ¿Mm? Vámonos. Se suponía que debías cuidarlo. Steven, vámonos. Dejaste que se ahogara. Todo esto es tu culpa. Todo esto es tu culpa. Esto de por tu culpa es algo que quizás no todas las personas viven la pérdida de un hermano, pero cuando un niño no puede cargar con la culpa de algo que sucedió. Por ejemplo, cuando la mamá nos decía, por tu culpa me va a dar un infarto, deja de hacer tal cosa, me vas a matar, por tu culpa se fue papá, por tu culpa tu hermana está triste, por tu culpa tal cosa. Una vez una consultante me contó que ella estaba cargando a su hermanita. Ella tenía 15 años y su hermana tenía 2 años por ahí. Y ella la tenía UPA y se cae con su hermana UPA. La niña, digamos, la bebé cae y golpea la cabeza contra el piso y hace una pequeña convulsión. La llevan a terapia, está ahí y demás, y no se podía olvidar esto de que por toda la estadía en el sanatorio, la madre le decía, por tu culpa tu hermana está así, por tu culpa y por tu culpa. Entonces, claro que uno va o decide borrar o decide crearse una personalidad o decidimos salvar, nos volvemos como los de la Liga de la Justicia, queremos salvar relaciones, queremos salvar parejas, queremos salvar a mamá y a papá, queremos como remediar el daño que creamos. Entonces, esta energía de culpa es como una energía de muerte. No solamente desde
la mochila de lo que sucedió si alguien murió, sino es como una energía de muerte porque es como que me pusieron un muerto arriba. Me hicieron cargar con una historia o me hicieron cargar con algo que pasó desde un lugar inocente. Todo lo que vivimos de niño, por más que hoy en día ya sabemos que en cierta manera lo elegimos conforme a nuestra evolución, conforme a lo que teníamos que sanar, pero es desde un lugar de inocencia, porque en el niño no hay maldad. En todo caso, ese estado de maldad o de psicosis o de dualidad o de violencia o de depresión lo vivimos o lo activamos en la adolescencia o en la preadolescencia por un estado de supervivencia. Pero es más fácil es más fácil asumir la culpa que decir mi madre no me quería. ¿Cuántas veces grandes traumas o grandes baches en la vida empezaron cuando la mamá decía que tenía que haber abortado, o me tenía que haber ido, o por tu culpa me quedé, o por tu culpa dejé de trabajar, o por tu culpa yo tenía grandes planes, sueños y me quedé cuidándote? Se genera una deuda tan grande que para un niño es demasiado. Claro que ver a ese niño y ver el sufrimiento es generalmente, ya está, no pasó nada o me creo una paranoia. Pero cuando nos permitimos vivir ese dolor, todo empieza a transformarse. Sí es. ¡Ven aquí! Steve, no vayas arriba. ¡Basta! Basta, le grita. Claro. Mark es como esa mente inconsciente que dice, no veas. El otro día una consultante me decía que viniendo a hacer una constelación sentía como muchísimo pánico y que ella se visualizó al lado de ella que estaba su niña y ella le hablaba a su niña y le decía, fulanita, es seguro para vos sanar, fulanita, es seguro para vos. Entonces sería como una cosa así, es como ella se visualizaba como que había una parte de ella que decía, fulana, no, ahí no, ve la puerta roja y ahí no podemos entrar hasta que lo vamos logrando. Wendy, baja. Ya vamos a apagar las velas, ven. Acá son todas las situaciones que le hicieron que él cree esta dualidad. No quiere bajar. Tu madre no se siente bien, Mark. Vamos a hacer tú y yo este año, ¿ok? Ese es un mensaje inconsciente muy fuerte que tiene la película. Él sopló todas las velitas menos uno. Inconscientemente eso significa que hubiese deseado que el tiempo no corriera o que hubiese deseado morir él en lugar de su hermano. Es como, me quedo, soplo hasta la edad que tenía antes de que sucediera eso. Ese año más de vida, él no lo quería vivir. ¡Steven! ¡Steven! Él sigue subiendo y el otro desesperado. No puedes cumplir años sin tu pastel favorito. Si quieres, colócala así, hijo. Siempre estuviste celoso de él. Desde que nació. ¿Verdad? Yo debí imaginar que alguien como tú podría hacer algo así. Mark, ¿qué estás haciendo?
lo recuerdas de ese modo. Así no era ella. ¡No! ¡Suéltame! ¡Déjame regresar! ¿Qué estás escondiendo? ¿Qué estás escondiendo? Mark, hijo, por favor entra. Ella va a buscar ayuda. Papá, Esto se puede arreglar. Tú eres quien debe arreglarlo. ¿Cómo? ¿Por qué no lo has hecho? ¡Emma! No puedo perder a otro hijo. Por favor. Por favor. ¿no debiste ver eso? En la casa había un cuarto al que no... Eso que la madre le dijo se llama como síndrome desde la mirada de las constelaciones, síndrome de la madre esquizofrénica. No porque la madre en sí sea esquizofrénica, sino porque lo que recibimos de nuestra mamá es tan cruel o es tan doloroso que es como que el cerebro se cuenta la historia de que esto no es real. Yo esto no lo puedo asimilar. Eh, pero muchas veces funciona así. Y nadie se presenta ante una sesión y dice, es como, odio a mi madre o mi madre me fundió la vida. ¿No? Generalmente es, yo ya le perdoné, todo está bien. Antes de niña era tal situación, pero ahora ella cambió, o pero ahora, y esto no es una campaña contra la madre ni nada por el estilo, sino es solamente la identificación de que el objetivo es que yo la mire con buenos ojos. ¿Qué significa eso? Que pueda ver su historia, aunque no lo pueda entender, aunque mi mente consciente no pueda comprender o no quiera reconocer el daño que se generó. Y lo que este pobre tipo, o lo que nosotros, como pobres pibes, tuvimos que hacer para mantenernos con vida. Entonces, la idea es que podamos, primero que nada, reconocer uno de las frases más sanadoras que es desde las constelaciones, es mirar a la mamá y decirle, mirarla no desde la realidad, traerla, visualizarla y decirle, no quería quererte. Ante esa situación, claro que él no quería quererle, pero nadie nos enseñaron a que podíamos reconocer, a que podíamos decir. A mí fue tanta la impronta que me dijeron que siempre tenía que sonreír, que siempre tenía que decir que si decía que no me iban a querer, que era como un odio, pero a la hora de que algo sucedía, automáticamente era la sonrisa, casi sádica, casi demente, pero ahí estaba, sonriendo. Hasta ahora me cuesta. Yo recuerdo que uno de mis profesores me decía, Erika, ¿por qué sonreís? No sé, no sé, así estaba. Si pudiese traer a la Erika que sonreía, íbamos a estar así. Y pone cara de culo, como era español, el culo es normal. Y pone cara de culo y no podía. Y lloraba muchísimo. Entonces, la idea es justamente ese reconocimiento. Y creo que si Marvel lo presenta o si Disney, yo del otro día decía, con razón Disney siempre Mató a las mató madres. a todas las madres. Es como que el propósito tenía que cumplirse a como dé lugar y desde una mirada de entendimiento y muy amorosa a la mujer que nos trajo a la vida y que nos mantuvo con vida en la panza, es poder verlo, pero reconociéndome a mí. Se anima. No me dejas entrar. Es ahí, tenemos que ir al segundo. ¿Para qué? Gracias, Dari, gracias, Fer. Gracias, mira, Cerberus, tanto tiempo, bro. Gracias. Gracias por seguir, amigos. No se olviden de escribir y de activar la campanita. Aparte. Ese es LOL. ¿Qué tal si esperamos un segundo? Solo un segundo. Ok. Steven, no hace falta que volvamos a ver eso. Hablemos de esto, aquí. ¿Cuántas veces nos dijimos eso? No hay necesidad, ya está. No.
El famoso, no, ya entendí, ya sé ya cómo es, ya sé, así no me da. Sí, sí, sí. Ese es. Claro, yo ya No, le... ya después. Ya, ya está, ya estoy bien. Estoy Sí, bien. está bien. Jesús. Pero está bien, es como que es un primer paso. El reconocimiento a no quiero ver, Claro. que también está bien. Es como que ahora no puedo ver. Es como que ahora esta historia no me la voy a poder dejar de contar. Y está bien, está genial. Pero por lo menos empiezo a ser consciente de que hay una historia. Y ahora te contaré toda la verdad, ¿ok? Pero te lo suplico, no pidas que regresemos ahí. No lo vale. No lo vale. No lo vale. Mark, estás a punto de perderlo todo. ¿No lo entiendes? Si no regresamos y Harold tiene éxito y toda esa gente muere, si Leila muere, tú serás el responsable. Todo va a ser culpa tuya. No, 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 no puedes. No voy a hacerlo, no voy a hacerlo. No me obligues, no me obligues. No, no quiero hacerlo. ¿Y cuántas veces estamos en el no, 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 no puedo hacerlo? Eso es Claro. mundial. Porque cuando Steven le dijo, esto va a ser tu culpa, volvió a lo mismo. Volvió a la madre que le dijo la culpa. Entonces la palabra culpa la activó. Activo. ¿Cuántas veces nosotros agarramos, alguien en la pareja nos dice algo, agarramos algo y rompemos o nos vamos o nos desconectamos? Es como activó, tocó Claro. el programa, puso play y empezó el trance. Reaccionamos con violencia desde la reacción o desde el silencio o desde la huida o desde la parálisis. Todos son formas de violencia. Sigo. Algo ibas a decir y te corté. No me acuerdo. Le llegué a dar y ya me olvidé. Hola, Aurora. Tranqui, bro. Tranqui. Pero si tienen preguntas, podemos parar. Igual vamos a responder lo que sea, pero díganos, no se Ustedes queden no con nos nada. dicen nada, nosotros seguimos acá. Sí. Pero si ustedes nos dicen, por favor. Digan, por favor, no se queden con nada, porque esto es. El análisis en sí no es solamente por hacer un análisis, sino que es para hacernos reflexionar. Y muchas veces estas cosas o escribir que antes nosotros hacíamos muchísimo en Facebook, ayuda muchísimo para uno entender por dónde puede empezar a solucionar problemas. Problemas de uno mismo, no problemas de la vida, sino de cómo uno se puede sentir bien con lo que uno es. O por lo menos dónde puedo empezar para comenzar a sentirme mejor. Para empezar a por lo menos decir, bueno, este es el trabajo que me tocó, esta es la madre que me tocó, este es el padre que me tocó, pero bueno, yo quiero ser algo mejor. Claro. Yo quiero esa mejor versión de mí. Y si tienen preguntas de cómo, no te digo cómo llegar hoy a ese lugar, pero por lo menos para que ustedes puedan ir masticando toda la información, porque es un proceso. Esto no es de, vemos este video, analizamos y Erika me va a decir todas las técnicas posibles para estar mejor. No, estoy siendo dramático. No, estoy siendo drama. ¿Y por qué? Porque nosotros, Erika es la terapeuta, pero pará. ¿Y cuánto estabas, amor? 13 años, 14 años, 12 años. 12 años. ¿Y me dedico a esto? Sí. Sí. Y bueno, y se sigue haciendo un proceso. O sea, ella tiene una terapeuta y es la terapeuta de la terapeuta. O sea, esto nunca termina. Y no es un día de, me acosté, hoy vi el en vivo y mañana ya soy Doctor Strange y todo el multiverso. No, o sea, es un proceso. Claro. Y las preguntas a nosotros nos ayudan muchísimo para saber cómo nosotros podemos poder, por lo menos decirle cómo hacer las cosas, cómo se dan cuenta, ¿verdad? Claro. Porque todo el tiempo nosotros estamos transitando por estos 3 estados. El estado de niño con los traumas, el estado de las lealtades invisibles con los padres y Claro. nuestro estado de adulto.
Entonces la idea es todo el tiempo ir transitando para poder estar en el adulto, para no proyectar. Pero yo también soy la que me siento en el sillón como consultante y también levanto la mano. Claro. Porque el inconsciente también, mi inconsciente tiene muchas cosas y también muchas repeticiones de mi sistema familiar con lealtades invisibles. Yo vengo de un sistema donde al hombre prácticamente se lo excluía. El hombre era el despreciable por fumar, por tomar, porque hacía su vida. Entonces, todo eso muchas veces está intrínseco en mí. Es como desde un lugar de justiciera, obviamente, para mí siempre va a ser como darle como el lugar o como el espacio o darle el derecho a réplica a esa figura del hombre. Pero también se activa como esta energía de mujeres asesinas de mi sistema donde quiero ponerme y salir a juzgar o a cortar cabezas. Entonces es todo el tiempo estar en mi realidad. Ok, la historia de las mujeres y de los hombres de mi familia funcionó así, los traumas de mi niña, ok, estuvieron así, pero desde este presente y desde esta realidad, honrando y viendo con buenos ojos, decido hoy elegir mi camino, sin culpas, Claro. porque nosotros no le debemos la vida a nadie. Es como, ok, nuestra mamá eligió mantenernos con vida, calentitos, nutridos o desnutridos dentro de la panza, pero una vez que nosotros salimos de su útero, ya va a depender de nosotros seguir con vida. ¿Por qué? Porque cuando una madre saca al bebé, hay veces que lo da en adopción, lo pone en un basurero o lo nutre, pero ambos, desde los tres lugares, tienen la posibilidad de seguir con vida. Entonces, nuestra vida en realidad no depende solamente de nuestra vida. Sí de que tengamos éxito, sí de que seamos felices, sí de que aprendamos a dar y a recibir en balance y en equilibrio, depende de que la soltemos, que la integremos, de que la perdonemos, de que le dejamos de soltar todas las expectativas. Pero después, lo demás es asunto nuestro. Seguimos. Dale. Y esto es el trauma del niño interior, o sea, acá es donde empieza Este es mi cuarto. todo. Jamás lo olvidé, pero sí me olvidé de esto. No es mamá, no es mi mamá. No es mi mamá. Mark, abre la puerta. ¡Abre la puerta ahora! No es mi mamá. ¡Abre la puerta! ¡Qué desorden! Es un desastre de habitación. Mejor la arreglo antes de que mamá la vea. ¡Mark, abre la puerta en este segundo! Si hay peligro al frente, Steven Grant es valiente. Tú me inventaste mal. ¡Abre la puerta ahora mismo! Te enseñaré a escuchar. ¿Por qué me obligas a hacer esto? Quiero ver lo que hizo. Quiero ver lo que hizo. No necesitas ver eso. Nunca debiste verlo. Ese fue el punto de crearte. Él ahí empezó diciendo, esta no es mi mamá, esta no es mi mamá, esta no es mi mamá, esto no es real, esto no me está pasando. Y ahí empieza él a crearse, ahí se fragmenta ante ese dolor, ante ese quiebre. Él ahí inventó este personaje donde es sumamente cumplidor, sumamente bueno, sumamente benevolente, ayuda, salva, cuida, pone, ordena. Y es como se cuentan muchas historias. Entonces,
desde este punto es donde nosotros tenemos que ir. Claro que así como Mark, que sería como la mente inconsciente, nos va a recalcar y nos va a proteger, porque el cerebro tiene la capacidad de mantenernos con vida. El ser humano es un sistema, es una computadora orgánica que lo único que quiere hacer o su primer objetivo es mantenerse con vida. Cuando muchas veces nosotros nos enfermamos, eso es un mensaje del cuerpo diciéndonos, espera un poco, ya no damos más, date cuenta, querida y querido mío, que ya no damos más. Entonces empieza a querer traernos a nuestro presente. Pero el cerebro y nuestro programa de supervivencia no sabe de dar la vida por otros. Más allá de que cuando nosotros vemos a una mamá en un dolor o cuando vemos a un papá en un dolor, hay pequeñas lealtades que nosotros decimos, yo no puedo ser más feliz que vos, mamá, o yo no puedo ser más exitoso que vos, papá, o es como que yo no puedo estar más sano, entonces repetimos conductas, repetimos el tomar la pastilla, el tomarnos la presión, el estar internados. Tengo una consultante que me decía que su mamá estuvo muchísimo tiempo internada por una enfermedad autoinmune y que ella, al salir de su trabajo, se iba a comer a una cafetería de un hospital. ¿Quién en todos sus cabales comería? Es como, en lugar de decir vamos a la vienesa, no, vamos al Santa Clara. ¿A qué? A comer. Es como, es todo donde nadie quiere ir, pero ese era donde se sentía cómoda. Entonces, son esas pequeñas lealtades que las etiquetamos como locura, pero en realidad son programas que a través de lo que olemos, a través de lo que sentimos, que escuchamos, nos mantienen con vida. La forma que esta consultante se creó de estar en la dinámica de su mamá era yéndose al hospital, entonces yo soy tan enferma como vos, mamá. Todo esto nos muestra. Me río porque en serio uno hace de todo para ser visto y para pertenecer a un sistema. Porque si yo me tengo que ir a mi vida, para mí lo mejor desayuno de la historia fue cuando me sentía mal y me tenía que ir al Migones. ¿Para qué me voy a ir tan lejos? ¿Entendés? Yo sé lo que se siente eso. Ser visto o querer ser visto por la madre o por lo menos decir, che, alguien me cuida. Claro, uno va a hacer lo que sea. La mente, para poder sobrevivir a algo, va a hacer lo que sea. Y cuántas veces yo me fui al Migones por el amor a Cristo Santo. Andrei tenía Yo tenía el mejor pase de Migones. Todas las enfermeras sabían que yo me iba por lo menos una vez a la semana a algo. Dolores, migrañas, estómago. Pero, ¿qué pasa? Después pasaba una hora del coso, yo estaba chilado ahí comiendo un sándwichito, no sé qué, después me volví a mi casa a dormir, obviamente. Pero uno hace lo impensable para ser visto y para pertenecer, o sea, claro, y para ser cuidado. para ser cuidado. El estado de fiebre. ¿Quién de niño no generó fiebre como para quedarse en casa o para que papá y mamá se quedaran con uno? Son todos estos programas inconscientes que lo tenemos que hacer conscientes, porque si no a eso, como decía Carl Jung, le vamos a llamar destino. Una y otra vez vamos a estar en ese fucking bucle, repitiendo para ser vistos. Y es sacarse el miedo de darse cuenta que uno fue necesitado, de que uno necesitó atención. Porque muchas veces el miedo es lo que te paraliza de decir, no, ¿cómo? Yo nunca fui así. Mi familia era estable, mi familia era buena, no se peleaban, no esto, no aquello, pero después uno comienza a recordar, yo me acuerdo una de las veces más fuertes de fiebre que yo tuve era cuando mis padres estaban por separar y yo me desmayé de la fiebre para que mi papá no se vaya. O sea, esas son cosas que uno después grande y haciendo este
este camino de introspección, uno se da cuenta de lo que hizo para pertenecer. Y el miedo es lo que te dice, che, no, 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 por favor, quiero volver, quiero estar en el trance, no quiero saber nada de lo que yo hice, porque es fuerte darse cuenta, pero no está mal. Y es fuerte sentirse vulnerable. Totalmente. Saber que, claro que la necesitamos. Claro que necesitamos a nuestra mamá. Claro que nuestro niño o nuestra niña la necesitó. Entonces, desde ese reconocimiento podemos empezar a ver que no estuvo disponible. Y porque ¿qué pasa? La sociedad nos dice, desde una mirada país o sociedad, la madre es el centro es el gran reformatorio, es la gran educadora, es la gran nutridora. Siempre el mensaje es, como tu mamá, nadie te va a querer. Tu mamá te quiere. Tu mamá va a ser siempre lo mejor para vos. Entonces, cuando alguien tiene una madre extrema, así como el pobre Mark, o que no estuvo disponible porque estuvo en un duelo, porque se le murió su papá, su mamá, porque tenía que salir a trabajar, porque el padre se fue y ella se tuvo que hacer cargo, que esto significa no me vio, no me faltó nada, porque ¿cuántas veces pasó eso? No me faltó nada, pero ella no estuvo. No me faltó nada, pero no me nutrió, no me dio cariño. ¿Cuánta obesidad empieza con que la mamá no estaba en todo el día, pero llegaba y le daba de comer y esa era la forma de querer? Entonces, claro, nos comemos la vida y lo único que estamos esperando es, "Ah, me vio a través de la comida". Creo que llegamos a nuestra meta, ¿verdad? Llegamos a la meta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El primer reconocimiento es que te necesité muchísimo. Es como que me hiciste falta, hubiese dado la vida por vos. Y ser realistas en el sentido de que por más que una sociedad o por más que una historia nos dice que nuestra madre nos tenía que amar y nos amó a su manera, Claro. es como, ok, no puedo entender qué habrá pasado con ella, o quizás viendo un poco más el genograma puedo entender sus duelos, sus miedos o su no disponibilidad, pero acepto que voy a buscar, repetir, vincularme, hacer transacciones de por vida, repitiendo esto, si no lo siento, si no lo veo, si no lo libero. Quiero ver lo que hizo. No necesitas ver eso. Nunca debiste verlo. Ese fue el punto de crearte. El punto de crearme. Ser tu pelota antiestrés. Ese fue el punto. Todo este tiempo creí que yo era el original. Pero la verdad es que tú me inventaste. Tú tienes que vivir una vida simple, normal y feliz. ¿Entendiste? Pero era un engaño, ¿no es cierto? ¿Y qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Quieres recordar la verdad, Steven? ¿Que te golpeaba tu madre? ¿Que te odiaba? ¿Que hizo de tu vida un infierno? Solo estás mintiendo para enfadarme. Pero has podido vivir creyendo que te amaba, que era gentil, que aún sigue con vida. ¿De qué estás hablando? Está viva, hablamos todos los días. ¿De qué estás hablando? Papá me llamó después de tantos años para su Shiva y no pude hacerlo. Esto está mal, esto está mal. Steven, perdóname. No, gracias. No, quiero salir. Déjame ir. De verdad, lo siento. No, que estoy muy apenado, es que me diste un gran susto. Steven, yo vuelves a Es buenísimo el no, gracias. Y le ponga la cara. Creo que es mi favorita, la verdad. Claro, ¿cuánto en un estado nervioso es como que reaccionamos así? O
alguien nos dice algo y tiramos agua, o estaba queriendo recordar cuál era la palabra que activaba así a mi, a mi Steven interior. Había una palabra, ya no recuerdo, pero era esa palabra y se activa. Era como, se activaba un programa de defensa que todos nos defendemos en cierta manera desde la violencia. Es como se activó y es como un efecto impulsivo. Entonces, ahí cuando Mark le decía, se suponía que tenías que tener una vida linda, que sentirte querido, que tu mamá te quería, que tu mamá no se había muerto y vos no te despediste. Son todas las historias que nosotros nos contamos. Y posiblemente era la voz que él imaginaba de su papá. Ese sería como su estado padre, su estado que lo conecta con el sistema familiar. Se suponía que no teníamos que haber transitado por esto, pero desde la aceptación lo podemos transformar. Si no, todo el tiempo vamos a quedar en este desequilibrio. Viva, si vuelves a decir eso, me voy a volver loco, te lo prometo. Me equivoqué. ¿Ok? Me voy a volver ¿Te loco. gustaría hablar con ella? ¿Puedo llamarla? ¿Mm? ¿No tienes su número, sí? Sí, está en tu expediente. Espera, le avisaré. Y esto es fundamental. Tardaré 2 segundos, te vas a sentir mejor. Hey, Esto es una mira, locura. gracias. ¿No me llamas a la señora Grant, por favor? Ella bloquea sus llamadas, no las está. Le da miedo a los Sí, endereces, pero así que querrá hablar contigo. Estoy muy seguro. Fue por el número. no lo hagas. Ah, ok, perfecto. Gracias. Por favor, no lo hagas. Está sonando. No me vayas a molestar. ¿Qué tal, señora Grant? Sí, soy el doctor Harrow. Ujú. Steven está aquí. Quiere hablar con usted. ¿Steven? ¿Quieres hablar con tu madre? Mamá murió. Ahí él se confronta con la realidad. Se su patada para volver al presente. Y automáticamente él asume que su mamá está muerta, o sea, él vuelve a ese presente porque Steven, por más que sean dos personalidades, todos tienen el mismo recuerdo y las mismas vivencias. Entonces él automáticamente vuelve a este día. Porque donde él estaba era su escapatoria, pero darse cuenta que sí es real lo que está pasando, él vuelve a ese recuerdo. Claro. A medida que nosotros nos permitimos sentir, vamos abriendo esas puertitas, vamos dándole el permiso a la mente de recordar. ¿Qué va a hacer? Te daré esa satisfacción. Y acá es muy loco porque acá Steven ya tiene otra forma de ser. Es ya un Steven con mucha más seguridad de lo que él estaba viendo. Ya no es ese Steven paranoico de, ay, todo tiene que estar perfecto. Es otro Steven, es otra versión de él mismo. Eso es muy llamativo. A mí me llama muchísimo la atención porque él vuelve a ese estado, pero en un estado mucho más sereno, mucho más consciente de lo que está pasando Claro, y mucho más maduro. mucho más maduro. Y es Mark el que está sufriendo. Claro, fue la primera vez que él le pudo pedir perdón a su mamá. A pesar de que él fue
inocente en esto. ¿Qué? ¿Pero cómo? Siempre ante volver a recordar, esto es muy loco. Él vuelve a recordar ese dolor ante la muerte de su mamá, él vuelve a recordar el episodio de la muerte de su hermano y automáticamente entra en negación. Automáticamente él bloquea el dolor y entra en este estado de dualidad y asume este personaje. Hay varias formas de transitar el dolor. Nosotros tenemos dos hemisferios. El hemisferio derecho, que nos vincula con papá, y un hemisferio derecho que nos vincula con mamá. Nuestro hemisferio derecho se vincula con el habla, la administración, lo lógico, lo racional, nuestra autoestima, nuestro cable a tierra, nuestra forma de conectar con el éxito, con el trabajo, nuestra forma de vincularnos con el dar, con el dinero. Y nuestro hemisferio izquierdo se vincula con la madre, es todo lo que es emociones, es todo lo que es intuición, es todo lo que es nuestra forma de dar o de recibir caricias. Todo va a depender de la impronta de la mamá, de poder tener pareja, depende de la historia que viví con la mamá, de mi conexión con la tierra, de mi saber recibir. Recibo caricias amorosas si tuve una buena relación con mi mamá. Si tuve una mala relación con mi mamá, automáticamente voy a buscar relaciones tiranas, ese cortisol y esa adrenalina. En el caso de Steve, entre un hemisferio y otro hay algo que se llama cuerpo calloso, ¿sí? Que es como una muralla plástica, que todo el tiempo está permitiendo que información entre un cerebro y otro pase. Cuando hay un dolor muy fuerte o un trauma muy fuerte, se pueden dar de dos maneras. Primero que, como Steven, el cuerpo calloso desaparezca y todo el tiempo la persona está activando, es como creando personalidades y siendo como mamá y como papá y soy bueno y soy malo y soy cumplidor y soy sádico y quiero castigar o tengo frustración o me defiendo. O el cuerpo calloso se engrosa y se endurece cada vez más y yo me quedo en un estado. O me quedo en un estado niño de por vida, creándome como muchas fantasías y viviendo un estado de inmadurez. O me quedo en el estado de la forma en que mamá y que papá pensaba y yo no siento, no pienso, es como que se genera una dependencia muy grande con mamá y papá. Ambos, después todo, es como que ambos casos, que yo sea una versión, que yo me bloquee, que yo decida, es como que elegir, por ejemplo, para hacerlo más claro, una persona cuando el cuerpo calloso se engrosa y se agranda, que queda con un hemisferio, la persona elige como pareja, como todo, al trabajo. Entonces, no tengo pareja porque no puedo ver a mi madre, no puedo ver mi conexión con el dar y con el recibir cariño. Entonces la persona dice, es como que estoy en el trabajo todo el tiempo, estoy en la computadora, estoy en todo lo que es eléctrico, en todo lo que es informático, en todo lo que tiene que ver con el hecho de la energía masculina. Estoy todo el tiempo jugando, todo lo que es energía masculina, porque no puedo ver acá a mi madre. O todo en la energía femenina y nada masculino, es como que yo nunca conocí a mi padre o mi padre nos traicionó, entonces me quedo directamente en la energía femenina, que sería personas que son muy inestables emocionalmente, que no pensé que te habías reído, que no conocen, que no pueden trabajar, que no les va bien,
que viven, son adultos y viven todavía en la casa de los padres, que no consiguen trabajo, no se vinculan bien con el dinero, pueden tener como una tendencia a enfermedades, a obesidad o accidentes, o ser como muy estrónicos con su cuerpo, muy perfeccionistas, vivir todo el tiempo en el gimnasio. Entonces, esto también son formas de defenderse, quizás no desde una mirada dual o no desde un problema de personalidad, pero sí de mostrar un bloqueo o mostrar un trauma. Claro, no es crear una segunda personalidad como para poder vivir otra experiencia, pero sí también el hecho de ser la misma persona, pero estar tan bloqueado en tantas cosas que no hace falta una segunda personalidad para ver que algo no está bien, ¿verdad? Claro. Ah, estúpido. No otra vez. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Sí, no vas a creerme. Otra vez me perdí. Lo siento, no sé dónde estoy. Soy un completo tonto. No, ya sé, lo hice otra vez, pero no lo sé. Estoy en una calle. Ah, sí, se parece al Mayfair, pero es. Perdón. Aquí fue la muerte de mamá y la Shiva hace 2 meses. En ese momento nuestras vidas empezaron a entremezclarse. Perdón, es que no pude enfrentar todo eso otra vez. Esto también se da, por ejemplo, esto que él dice es como que no pude enfrentar todo esto, pero también se da en conductas, por ejemplo, en la vida de uno, en lo cotidiano, parejas que son violentas, golpes, romper cosas, gritos y después automáticamente cuando uno reconoce lo que hizo es como, perdón, no quería hacerlo, o perdón, vos te lo buscaste, vos lo hiciste. En otro de lo que se puede ver es el hecho de comerse la vida. Son personas que comen, 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 comen y después reconocen, se dan cuenta de lo que comieron y buscan vomitar o están días sin comer. Son todas estas dualidades tan fuertes en nuestra vida. Es como alguien le dice algo y el llanto amargo que es real, que no es lágrimas de cocodrilo. Esa necesidad de amplificar todo, de hacer un drama de todo, de llamar la atención o de buscar la exclusión, de que no se vea, cuanto menos se le ve o se note mejor. Todo esto habla y grita de traumas de nuestro pasado. Mark, todas esas cosas horribles que ella te dijo, se equivocó. No fue tu culpa. No debí llevarlo a esa cueva. No debí llevarlo a esa cueva. Solo eras un niño. No fue culpa tuya. ¡Espera! ¡Espera! ¡Steven, corre! ¡Espérame! ¡No te detengas! ¡No te está en el bote! ¡Está en el bote! ¡Espera! ¡Espera! ¡No, no! ¡Steven! ¡Detén el bote! ¡Detén el bote! Tu balanza se alineó. Ahí encontró el nirvana. Cuando uno reconoce, cuando uno
puede ver, integrar esta dualidad, puede ver, integrar las historias, el dolor, cuando puede soltar ese programa, ahí es donde uno se da cuenta o haya el equilibrio. Pequeños equilibrios. Esto sería Esto, como en cada área de la vida de uno. claro, porque acá lo loco es que Steven o Steve en cierta parte tiene que morir para que la personalidad principal encuentre su balance. Y no digo morir de morir, ¿verdad? En este caso él muestra que sí muere realmente para que él pueda tomar su lugar, para que él pueda estar en ese presente. Claro. Y lo loco es que él crea un vínculo con Steven, se me fue el nombre, no sé por qué. Con él crean un vínculo y al crear ese vínculo es cuando él tiene que morir. Porque si él no creaba ese vínculo que es la integración de eso, de el integrar, la aceptación de lo que le pasó, él no iba a poder crear ese vínculo. Entonces para él es morir otra vez. Claro. Él vuelve a morir. Para él este momento que se está convirtiendo en arena es morir otra vez, es volver a estar solo. Pero no es estar solo. Él encontró el equilibrio, él se aceptó o él aceptó todo lo que pasó tal y como es. Claro. Por eso sostenemos relaciones que ya están muertas, ya caducaron, trabajos que ya no resumamos más, vínculos con personas que ya no concuerdan en nada con nosotros por el duelo. Porque ¿qué no haría nuestra niña o nuestro niño interior por no sentirse solo o por no sentirse abandonado o por volver a transitar el mismo dolor? Entonces, claro que verse, claro que ir al estado de niño, claro que reconocer todo eso es súper doloroso. Es un estado de me voy a volver a sentir solo.